Hola, hola, bienvenidos a esta tercera emisión de Amordazados por Humano Derecho. Mi nombre es Andrea Guedes, estoy feliz de estar junto a mi partner, mi compañero Mauricio Durán. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Otra edición más de Amordazados. Aquí todos mueren callados. Hoy estamos felices de estar con ustedes. Recuerden que vamos a tener nuestras redes sociales @sinmordaza a través de Twitter, Instagram y Facebook para que a lo largo de todo el programa se puedan comunicar con nosotros, para que nos recomienden qué temas quieren que tratemos aquí en Amordazados, qué invitados quieren que traigamos, sobre qué quieren escuchar y sobre qué quieren reflexionar acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela y el mundo. Es así, y bueno, el tema más solicitado que nos comentaron por las redes sociales es precisamente lo que está pasando en la OEA en estos momentos, sobre la Carta Democrática Interamericana. Recordemos que la canciller venezolana Delcy Rodríguez pues solicitó una audiencia en el Consejo Permanente de la OEA junto a los representantes de los distintos estados pertenecientes, recordando que son 35 los miembros permanentes de la OEA. Y bueno, ahí se hizo una exposición de las razones por las cuales el secretario general Almagro no tenía que ser el secretario, pues vaya la redundancia, y se explicó los logros y avances supuestos que ha hecho Venezuela, no solo en materia de derechos humanos, sino en democracia. Andrea. Así es, además hay que recordarle a toda nuestra audiencia pues la importancia que tiene la Organización de Estados Americanos, ¿no? Como el organismo regional más antiguo del mundo. En ese sentido, además, recalcar la participación que ha tenido Venezuela en él. Efectivamente, por las redes sociales lo que nos dijeron fue que querían que habláramos un poco acerca de este tema, sobre todo el qué va a ocurrir, ¿no? ¿Qué pasaría en caso de aplicarse la Carta Democrática Interamericana para nuestro país? Bueno, quizás vamos a partir de una premisa que nos colocó la producción antes pues, de ir al primer tema musical. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA asegura que Venezuela es un estado violador de los derechos humanos. Califica al Poder Judicial venezolano como carente de independencia y autonomía. Esto, partiendo de esta premisa, pues vamos a ir a nuestro primer corte con el primer tema musical, que es no a la exclusión de Apache. Y bueno, partiendo de esto, al regreso vamos a iniciar este programa nutritivo sobre derechos humanos y sobre la OEA, en el caso específico de Venezuela. No se muevan, ya venimos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, el motivo de este tema es para que ya no nos ignoren, para que aprecien y valoren el work de los escritores y le den honor a quien de verdad sí merece honores. Por favor, bajen sus dedos y no nos señalen, que ustedes no saben que en esto tenemos señales, grabando nuestros discos, proyectos audiovisuales y llevando el rap a escenarios internacionales. Pero aquí es distinto, no sé si afuera es igual, que el rap lo quieren seguir vinculando a lo criminal, solo porque 2 o 3 sus letras hablaron de pistola, la quieren venir a pagar con los que sí le echan bola. Pero de bola, si sale un guasipati bien vestido, de esos que son conocidos cantando un tema movido, tú los ves a todos los medios dándole promoción y enviando a la generación canción falta de contenido. Así cualquiera, papi, no jodas, si cualquiera es banda, pagando propaganda pa' que te suenen en banda. Pero ¿por qué no anda y sacas el supuesto millón y lo inviertes al rap pa' por lo menos darle un empujón, cabrón? Disculpen la expresión, pero es que estos blablari creen que impresionan con sus convitos y sus Bugatti. Por aquí también nos la vacilamos a los Rastafari, porque como dijo Khan, esta vida no todo es party, brady. Así que ya vamos a dejarnos de cuento y darle el puesto que se merece este movimiento. Me pone contento los que se apoyan nuestro talento y nos toman en cuenta en sus producciones y en sus eventos. No como estas premiaciones que discriminan la música del muchacho que provino de la esquina, camellando, laborando, pinchando en bambalina y rompiendo tarima en casi toda América Latina. ¿Y dónde está su
su ética y profesionalismo. Después dicen que en este mundo no hay clasismo. Se llenan la boca diciendo que somos los mismos y a la hora de la chiquita nos lanzan por un abismo. Pero aquí seguimos fiel leales a una causa que nació hace años, que hoy en día ya no tiene pausa. Los rap influyentes que actualmente aquí siguen presentes, dando aportes al crecimiento del rap independiente. Gracias a todos los oyentes, a todos los exponentes que hoy con su lucha esto mantienen vigente, regando la voz con el 1-2 y hip hop consciente, haciendo que nos respeten en todos los continentes. No a la exclusión ni a la discriminación, no queremos más boicoteo ni división. Será mejor que nos presten más atención, o sino que se abstengan a nuestra opinión. No a la exclusión ni a la discriminación, no queremos más boicoteo ni división. Será mejor que nos presten más atención, o sino que se abstengan a nuestra opinión. Bien, ya estamos de vuelta con Los Amordazados, el espacio, el lugar. Tu programa para no callarte jamás, porque aquí todos mueren callados. Y bueno, junto a Andrea Guedes, Mauricio Durán, regresamos por Humano Derecho, hablando hoy un tema bastante polémico, el tema de la activación, de la posible activación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Y decíamos en el bloque anterior que íbamos a partir este segmento hablando sobre el señalamiento que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela, denunciándolo como un violador de derechos humanos. Andrea, ¿cuál es tu opinión frente a esto? Mira, mi opinión muy personal tiene que ver con la importancia que tiene para los venezolanos el entender la trascendencia de que esto llegue a un organismo internacional como lo es la OEA. Yo creo que si los venezolanos entendiéramos realmente el poder que tiene el tema de que la comunidad internacional pues vea, o que el gobierno quede en evidencia ante un organismo internacional como lo es la Organización de Estados Americanos, y por supuesto eso implica a sus países miembros, realmente le diéramos más importancia de la que hoy se le da, sobre todo en la opinión pública a nivel nacional. Sabemos que eso tiene que ver también con la influencia que tiene pues el aparato comunicacional del Estado para callar que esto se sepa y para que esto sea un tema de conversación cotidiana en Venezuela, pues producto de la censura, ¿no? De lo que conocemos, de esa mordaza que representa ese monstruo comunicacional que es el Estado en este momento. Pero para eso están ventanas como esta, como Amordazados, y como muchísimos otros comunicadores sociales y periodistas comprometidos con la verdad. Y creo que ese es el rol que tenemos el día de hoy, para que la gente entienda específicamente esto que tiene que ver con la Carta Democrática Interamericana y todas las consecuencias que puede traer para el gobierno venezolano, no para los venezolanos solamente, sino para el gobierno en términos negativos, en términos de su administración y su reputación a nivel internacional. Sí, y una de las cosas por las que nos pedían que habláramos de este tema es el hecho de que no queda muy claro para los venezolanos las implicaciones que tiene la Carta Democrática Interamericana. Es decir, hay que aclarar que no es que se va a tomar una medida que afecte directamente al Estado en sí, al Estado al Ejecutivo venezolano. ¿Por qué digo esto? Porque la Carta Democrática Interamericana es un instrumento que permite evidenciar cuando un Estado esté respetando tanto la democracia como los derechos humanos. ¿A qué voy? Lo que se quiere lograr es que los Estados miembros permanentes de la OEA reconozcan que en Venezuela hay un Estado dictatorial que viola los derechos humanos y que altera la democracia. Eso es lo que se está logrando. La gente pregunta, pero ¿qué tipo de sanción aplica esto? ¿Van a suspender a Venezuela de la OEA y todo lo demás? En principio eso no es lo que se quiere. Si hay un mensaje que se ha dejado claro y que el mismo secretario lo ha dejado claro, es que los afectados en dado caso de que se aplique este instrumento
no son los venezolanos, es el Ejecutivo en sí. Es una manifestación clara de que Venezuela requiere de una ayuda internacional que permita, pues, a través de este instrumento evidenciar la dictadura que se vive en Venezuela. No sé si tú opinas igual que yo. Sí, yo creo que más allá de ser, por supuesto, un espaldarazo para los defensores de derechos humanos en Venezuela y para todas las organizaciones que hemos acudido a este organismo y a otros organismos internacionales pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, diciendo que pues rechacen de alguna u otra manera las violaciones de derechos humanos y la persecución política que está ocurriendo en el país. Yo sí creo que tiene también, pues, hay que comunicarle a la gente la aplicación más práctica de esta, ¿no? Porque muchas veces se cree que los organismos internacionales, la OEA, la ONU, etcétera, pues al final terminan emitiendo un comunicado o dando unas bonitas declaraciones, y eso en el día a día del venezolano pues no surte o no tiene un efecto real, ¿no? Al final, este organismo internacional se va a pronunciar, va a decir que la oposición venezolana o las organizaciones de la sociedad civil venezolana que denuncian al gobierno en este sentido de persecución política y de violación de derechos humanos tienen la razón, pero de allí no va a pasar, ¿no? Tal vez como ha ocurrido también con los pronunciamientos que han hecho para que liberen a algunos presos políticos, y vemos como esto no se ejecuta al final y la acción queda igual. Entonces yo creo que hay que reflexionar eso con todos los que nos están escuchando, y que entiendan que el fin último es no solamente ese espaldarazo, no solamente esa declaración, que es sumamente importante, como decía antes, no le damos la importancia que realmente tiene, sino que también sí supone acciones que puedan pues poner o acorralar un poco al gobierno nacional en sus acciones, sobre todo en temas de administración y relaciones internacionales con otros países. Yo creo que eso es algo que sí le puede costar, pues que sí es un precio alto que pagaría el gobierno venezolano, sobre todo cuando el artículo 20 de esta Carta Democrática Interamericana habla de los buenos oficios, ¿no? Hay que agotar primero todas las opciones antes de llegar a esto, pero de su artículo 21 también habla de la suspensión o la posible suspensión del Estado miembro y, por supuesto, de su derecho a participación dentro de la OEA. Y eso, para el gobierno venezolano, sería realmente negativo. El tema de la suspensión es un tema bastante delicado por el hecho de que Venezuela es un Estado o un país fundador. Es importante recalcar que, Venezuela participó en todo este proceso de institucionalización de lo que hoy conocemos como la OEA. Es un tema bastante delicado y, en principio, según las declaraciones de las instancias más importantes de la OEA, ese no es el objetivo final. Lo que se busca, o lo que yo considero que más se busca, como tú mencionaste, es hacer algún tipo de presión. Si se evidencia que Venezuela es un Estado violador de derechos humanos y que atenta contra la democracia, estados que quizás respeten más el tema de la democracia y los derechos humanos, llámese Argentina, llámese Colombia, llámese Chile, pues pueden darle... Paraguay, que tuvo una participación importantísima. Pues pueden ser países y estados que jueguen un rol en el sentido de decirle a Venezuela, vamos a parar nuestras relaciones comerciales, por ejemplo. Son medidas que es importante señalar que sí son bastante contundentes, pero que sí efectivamente pueden darse. Es decir, la región se caracteriza por ser una comunidad de tratados multilaterales, de dialogar y todo lo demás, pero estas son medidas que sí pueden venir dadas por estados de manera individual. Es decir, son muchísimas las sanciones de nivel individual y de nivel colectivo que se pueden dar, pero es un tema de evaluación, porque viene otro tema que quizás por el tiempo tendremos que tocar en el próximo bloque, y es el tema del cumplimiento de la Agenda 2030 que planteó las Naciones Unidas, y que también es importante señalar y traer a colación a todos nuestros sintonizantes, a todos nuestros oyentes, porque se habla de 17 metas que Venezuela en su gran mayoría no está cumpliendo. Entonces, Andrea, yo creo que es importante hablar de esto en el siguiente bloque, pero por la producción nos está indicando que tenemos que ir a un corte comercial, y pues vamos a ir a escuchar Retroceder de los Mesoneros, y ya venimos con más de este tema tan álgido y tan importante como es la Carta Democrática Interamericana.
pensar que haciendo lo mismo vamos a llegar a otro resultado. Retroceder para avanzar con la esperanza de que no me vuelva a equivocar. Retroceder es mi perdón, me aleja de volver a cometer el mismo error. Solo quiero encontrar la manera de empezar, la manera de empezar. Retroceder para avanzar con la esperanza de que no me vuelva a equivocar. Retroceder es mi perdón, me aleja de volver a cometer el mismo error. Y estamos de vuelta en el tercer bloque del día de hoy en tu programa Amordazados por Humano Derecho. Me acompaña mi compañero Mauricio Urán. En el bloque anterior estábamos hablando pues sobre este tema de tanta actualidad que tiene que ver con la Carta Democrática Interamericana y todo lo que está ocurriendo en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, respecto al rol que tiene Venezuela en esta organización, respecto a qué va a pasar, qué medidas va a tomar este organismo, pues respecto a toda la situación que está ocurriendo en nuestro país, respecto a la violación de derechos humanos, respecto a la persecución política y a esta audiencia que se tuvo recientemente en Washington, a la que asistieron diversas organizaciones no gubernamentales. Un Mundo Sin Mordaza estuvo presente allí hablando de todo lo que está ocurriendo en nuestro país en ese sentido. Sí, y también hablábamos el hecho de que más allá de que se establezca o se active esa Carta Democrática Interamericana, Venezuela le está haciendo, y hablo de Venezuela a la administración, al Estado, al Ejecutivo, le está haciendo un daño a la región porque no está cumpliendo con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 dictada por las Naciones Unidas. ¿Y por qué decimos esto? Es importante y invitamos a todos nuestros oyentes a que busquen esa Agenda 2030 promovida por las Naciones Unidas, porque habla de 17 objetivos que el mundo debería cumplir para ese periodo de tiempo, con 69 metas en específico que, bueno, hablan según cada objetivo. Por ejemplo, hambre cero. La problemática en Venezuela con el hambre es importante y esto recae en una violación evidente de los derechos humanos. Como la canción que estábamos escuchando, Retroceder, de Los Mesoneros. Efectivamente, en Venezuela, por lo menos en ese sentido y en muchos otros, sabemos que lo que se está haciendo es retroceder, y lo que tú indicabas es muy importante. No solamente pues que Venezuela es un país aislado y que lo que ocurre dentro de él solamente afecta a los venezolanos, sino que realmente trae consecuencias para toda la región latinoamericana. Para la región y para el mundo, porque además el objetivo 16 habla de la paz, la justicia y buscar instituciones sólidas. Y qué casualidad, en Venezuela realmente hay instituciones sólidas. Es decir, ese es el cuestionamiento, ese es el planteamiento que se hace en estados como Argentina a través de su canciller Susana Malcorra, porque hablan no solamente de sanciones, de aplicar sanciones a Venezuela y de poner los ojos en nuestro país, sino porque se trata de un tema más amplio de las Naciones Unidas, en el que Venezuela principalmente, acompañado a otros países como Haití, que presentan también dificultades, Nicaragua, etcétera, pero Venezuela presenta muchos inconvenientes con esta agenda, porque no solo que está cumpliendo, sino, como tú mencionas, Andrea, está retrocediendo en estos aspectos. Es decir, se agregan un obstáculo y un impedimento para el progreso. Y se agregan más elementos para afirmar que esa posible Carta de Activación Democrática Interamericana sí debe darse, porque, y lo decía el secretario Almagro, sí hay que
identificar si hay que calificar al Estado venezolano como un Estado dictador. Y aquí hay que decirlo, es decir, están dadas todas las condiciones que atentan contra la democracia y contra los derechos humanos que permiten a una organización como los Estados americanos, como la OEA, decirle a Venezuela: pana, tú estás irrumpiendo con la democracia, estás violando los derechos humanos y por lo tanto hay que aplicarte esto, y esto tiene sus sanciones. Ahora, yo no vería tan fácil el tema de excluir a Venezuela, porque lo comentaba el otro día. De una suspensión temporal, ¿te refieres? No, yo hablo más de lo que te mencionaba. Venezuela necesita suspensión por parte de los países de manera individual, que permita pues entonces hacerle entender a Venezuela que se pone en su carril o va a tener sanciones individuales. Porque, a ver, no sé hasta qué punto sería conveniente excluir a Venezuela de la OEA. Ya pasó con Cuba. ¿Y qué logró Cuba? Al final los afectados son sus ciudadanos. Es decir, lo que se busca con esta carta, como mencionábamos al principio, es que se evidencie, que la comunidad internacional observe y que vea que existe un organismo regional que sí está calificando al Estado venezolano como un Estado dictador. No hay un proceso democrático en el país. Igual Almagro hablaba de forma muy puntual del respeto a los derechos humanos, de que no hay una separación, una independencia de los poderes públicos, de la libertad de expresión, que es un tema que tanto tratamos aquí como lo es la censura. Entonces, cuando te habla de estos temas y las metas tan específicas que tú también mencionabas, pues es evidente que en Venezuela esto no se está cumpliendo, que hay una ruptura del hilo constitucional, que no hay un derecho al debido proceso en todos los casos de persecución política, en todos los casos de presos políticos que hay en el país. Y esto, por supuesto, hace eco no solamente en la comunidad internacional, sino que una vez que llega al mundo entero, a todos los rincones en los que hay venezolanos en el exterior que se preocupan por lo que está ocurriendo aquí, a su vez eso resuena dentro de Venezuela por estos medios alternativos y esta ventana que es Amordazado. Sí, es lo que te digo, son muchos objetivos: fin de la pobreza, salud, que es el número 3, y los traigo al debate y los traigo al programa porque qué ironía que la canciller venezolana Delcy Rodríguez vaya, solicite una audiencia en el Consejo Permanente y diga que el 82% de los venezolanos se ven beneficiados por los sistemas de salud que hay en nuestro país. Wow, qué ironía. Muy bien la participación de Paraguay, sí, ¿no? Que le decía a nuestra canciller Delcy que, bueno, usted está pidiendo una audiencia que cuesta $6.000 en este organismo cuando le debe $8 millones a la OEA. Esas incongruencias y esas incoherencias que, por supuesto, terminan evidenciando que este gobierno a nivel internacional se cae por su propio peso, más allá de lo que podamos o no denunciar nosotros. Terminan evidenciando y terminan también destruyendo pues su argumento de que decía de que Almagro tiene los ojos puestos en Venezuela, porque de cada 5 tweets que hacía Almagro, uno iba dirigido a Venezuela. Caramba, pero ¿cómo un secretario, como una organización de Estados americanos no va a pronunciarse cuando se está alterando el orden democrático, se está alterando, se está se está violentando los derechos humanos en nuestro país? Es decir, es un tema que uno de los países miembros de la organización del cual es cabeza. Es un tema bastante interesante, pero ya nos queda poquito tiempo, Andrea, y la recomendación que podemos hacerles desde los Amordazados es que primero busquen esa Agenda 2030, que está bien resumida en la página de las Naciones Unidas, con dibujitos y todo lo demás. Que busquen también la Carta Democrática Interamericana, porque bueno, si bien este es un espacio juvenil, es un espacio que también invita a la formación. A la formación. Es importante leer y evaluar cuáles son esos parámetros y cuáles son esos estatutos que plantea la Carta Democrática Interamericana. Pero bueno, ya se nos hizo corto el programa. Hay que recordar nuestras redes sociales. Andrea, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, en Instagram y en Facebook por @sinmordaza. Nos pueden comentar todo lo que quieran saber, qué les pareció el programa del día de hoy, qué temas quieren que tratemos, qué invitados quieren que tengamos aquí con nosotros en cabina. Así que los invitamos a que no solamente nos sigan, sino que todos sus comentarios son bien recibidos. Bueno, una vez más nos quedamos callados en este programa.
se nos quedó tiempo, se nos quedó corto el tiempo, pero bueno, ya nos veremos en una nueva edición. Andrea Guess, Mauricio Durán por Los Amordazados, el lugar, el espacio donde todos mueren callados. El agradecimiento, por supuesto, al Todo el equipo equipo técnico. Y bueno, nos vemos en una próxima edición, Andrea. Por Humano Derecho. Chao. Gracias.